Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podéis hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00 para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Tenemos el asistente adecuado para que cada vez que nosotros le pidamos a Dios, ese asistente, ¿verdad?, venga a fortalecernos para poder entrar en donde se aprueba, salir con poder. Amén. Entonces, Adán y Eva, teniendo el libre albedrío, teniendo la capacidad de poder decidir, eligieron entre el bien y el mal, y tuvieron las consecuencias. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque el hecho de poder decidir como corresponde hace que usted construya en la forma adecuada. Aquí, antes de llegar a Atlántida, hay un lugar que se llama El Águila, usted lo conoce. O por lo menos, si no lo conoces, sabe que existe. Y si no, ahora te enterás. Y allí en El Águila hay lo que es hoy una muestra de lo que era. Y te voy a explicar por qué ahora. Allí hay un pico de un águila que adentro ahora hicieron como una biblioteca, donde uno puede ingresar allí y observar algunas cosas que hay. Pero tuvieron que hacer todo un cerco, porque el águila ese tenía unos cuantos metros más hacia adelante. Ahora, ¿qué pasó? Vino el mar, empezó a comer, a corroer, y se empezó a caer parte de la estructura de lo que era el original águila. Si usted observa cuando va para allá, va a ver que está todo cercado ahora con rocas que pusieron, piedras a todo alrededor para que no se siga cayendo. Es más, la estructura de la propia cuerpo del águila que queda hoy está rasgada. Y esto es el símbolo de construir equivocadamente. Porque quien fue el constructor de eso tendría que haber previsto que estaba a la orilla y tendría que haber hecho una construcción para que aguante. ¿Sí o no?
Entonces, pero hizo una construcción para que sea visible. Y Dios no te llama a ti, no me llama a mí, para que tengamos una construcción espiritual que sea visible a los ojos del otro. A veces nos encargamos de poder tener una construcción espiritual para que sea muy bonita ante los ojos. Hay muchos, amén, cristianos que ustedes lo ven ahí y vos decís, pero mirá qué bárbaro, pero mirá esto, mirá lo otro, ¿verdad? Y exteriormente, parecen maravillosos. Es más, te diría que son más atractivos todavía, más convocantes todavía. Pero ¿sabe qué? Es como el águila ese que está construido allá. Por eso, Mateos, por eso te estoy hablando de las decisiones en tu libertad hoy. Te estoy hablando de las decisiones que van a hacer que construya algo que no se destruya, que construya algo que permanezca. Yo creo que cuando usted hace algo para el bien de tu casa, para el bien de tu familia, para tus seres queridos, ¿verdad? No estás proyectando para hacer, bueno, que aguante nada más. No, estás proyectando para que esté firme y que quede firme eso. Es más, si te compras algo, ¿verdad? Es decir, vas a tratar que dentro de lo que tú puedas tener el alcance, comprarlo mejor para que pueda durar en mayor cantidad de tiempo. Mire lo que dice Mateos 7, 26, 27, dice, cualquiera que me oye, escuche, ¿por dónde viene? No es la palabra todavía, no es la palabra. Le estoy haciendo una introducción. Bueno, cuando empiece a predicar ya le aviso. Y a su nombre. Cualquiera que oye estas palabras, Jesús hablándole, y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Escuchó? El oír la palabra y no ponerla por obra. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Te estoy diciendo. Dios nos habla. Yo de un tiempo a esta parte estoy por la gracia de Dios interpretando cada palabra, cada mensaje, cada exhortación, cada consejo de parte de Dios, amén, como una caricia para dirigirme, para poder tener una buena vida. No tienes que tomar, por mucho tiempo escuché, ese palo era para mí. No. Si era para vos era porque Dios te estaba queriendo cuidar para que no te equivoques. Eso es palo para mi gallinero. ¿Quién recuerda eso, verdad? Oh, ahora me voy acá, me hago un gallinero con todos los palos que dio el pastor. No, era para que no te equivoques. Era porque te estaba cuidando, era porque te estaba preservando, porque capaz que por ahí veías que estabas haciendo las cosas incorrectas. Y claro, cuando nuestra carne contiende contra carne, nunca acepta lo que el Espíritu le viene a decir. Lo rechaza. Por eso dice, cualquiera que oyere estas palabras, lo que Jesús hablaba, y no las pone por práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó sobre la roca, sobre la arena. Verso 27 dice, escuche bien, di conmigo, cayó la lluvia, dígalo primero, lluvia. Ríos, vientos. Amén. Usted fíjese, primero una lluvia. Y así pasa muchas veces. La lluvia no tiene la potencia de un río. Y a veces vienen algunas cositas sobre tu vida y vos decís, bueno, es una lluviecita, pasa nomás. No, es que Dios está probando tu casa. Después se pone más bravo y dice, vienen ríos. Porque por algo están las tres cosas, ríos, vientos, lluvias. Primero es una lluvia. Si vos en la lluvia te das cuenta que hiciste mal, salí enseguida para que no venga el río. Si vos en tu decisión te diste cuenta y algo está pasando sobre tu vida, salí del medio de la lluvia y decirle, no Señor, yo ya sé que si hice mal las cosas y no cambio, lo próximo es el río. Después dice, viene el río. Y después vienen los vientos.
un huracán. Ya no es... Y dice, y azotaron aquella casa, y esta se vino abajo y su casa y su ruina fue estrepitosa. Amén. Y a su nombre. En todo lo que te estoy hablando, jamás Dios te está diciendo que te quita la libertad. En todo lo que te estoy explicando, dice la palabra del Señor que tenemos la capacidad de poder construir en oro, ¿se acuerda, no? En plata, en piedras preciosas, en madera, heno u hojarasca. Tenemos la posibilidad de construir oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca. Pero dice automáticamente, y todo lo que construyas, todo, lo que construís en oro, en madera o en hojarasca, todo lo que construya será probado por fuego. ¡Wow! ¿Se da cuenta que a los que el Señor nos ama, a los que decimos que queremos ser justos con Él, Él no quiere que construyas en madera porque no va a quedar nada? Entonces por eso que a veces el Señor te fuerza. Por eso que el Señor a veces trabaja en ti y vos decís, no tengo fuerza, pero tengo que ir a hacer igual. Te fuerza el Señor. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Aleluya. Entonces, construyes en oro, plata, piedra preciosa, viene el fuego y permanece. Se purifica, es más. Pero decidiste construir en madera, en heno o en hojarasca, ¿qué pasa? Desaparece. Y entonces dice Dios que todo aquello que fue probado, solamente lo que fue construido en lo que corresponde va a permanecer. Amén. Por eso que vemos muchas veces en las vidas de gentes y en nuestra vida también, por supuesto, ¿verdad? Cosas que hemos edificado, que hemos hecho, que después pasa el tiempo y se pierden. No llores por lo que pierdes, porque Dios está limpiando lo que no te sirve. A veces queremos agarrarnos, ¿verdad?, para resistir. No, deja que Dios trabaje. Hay compañías que no te van a servir, hay consejos que no te van a ayudar, hay esfuerzos naturales que nosotros podemos hacer que no nos van a direccionar a ningún lado. Entonces, no resistamos. Tenemos el Espíritu de Dios. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer? Es ser sensible cuando el Señor te da esa libertad y tú decides. Entonces, si decides como corresponde, la gloria del Señor te acompaña. Amén, iglesia. ¿Se entendió esto hasta aquí? Entonces, ya que se entendió, vamos un poquitito a la palabra. Ahora sí. Maxi, 1 de Samuel 15:22. En eso vamos a fundamentar. No vamos a salir del tema porque el tema es muy importante, ¿verdad? Muy abarcativo de muchas cosas. Primera de Samuel 15:22. Dijo, ¿quién? Samuel. Le estaba hablando en ese momento al que era el rey del reino unificado, el primer rey, el primogénito de los reyes terrenales de Israel, a Saúl. Amén. No le estaba hablando a cualquiera, estaba hablando al rey. Antes de esto le comento un poquitito. Dios había hablado a través del mismo profeta y le había dado algunas órdenes al rey.
le había dado algunas directivas. Porque claro, el rey Saúl, escuche bien, quizás nunca se había enterado que estaba reinando en un reino que no era de él, sino que le pertenecía a Dios. Te vuelvo a decir, el rey Saúl, por más que había sido escogido por el pueblo y por Dios y ungido por el profeta, quizás nunca se había enterado que donde tenía que gobernar no era algo que le pertenecía a él, sino que era el pueblo santo de Israel. Hay muchas veces, y esto tenemos que pedirle al Señor misericordia y sabiduría, porque hay muchas veces que en nuestro trabajo espiritual, porque es un trabajo que Dios nos ha dado, no nos damos cuenta que cuando estamos tratando con un pariente que vos querés acercar a Cristo, con una persona que llega a la iglesia, con un hermano que tal vez está bien torcido y bien mal, y que Dios te da la oportunidad de que tú seas en ese momento, por un instante, por un segundo, que estés como rey sobre él. ¿Por qué? Porque Dios te lo acercó a vos para consejo. Te lo acercó a vos para que hagas misericordia. Te lo acercó a ti para que lo escuches. Te lo acercó a ti porque tiene una necesidad y tú le puedes ayudar en esa necesidad. El rey Saúl, Dios lo había escogido porque había un pueblo que tenía una necesidad de rey. Se lo pidieron y le dijo, vamos a hacerlo. Pero él no se dio cuenta que estaba gobernando algo que no era de él, sino que era prestado por un instante. Por eso es que todo señorío que nosotros querramos tener sobre personas, sobre cosas, sobre gente indecente. El otro día, por la gracia del Señor, no había luz aquí cuando hicimos la enseñanza, pero Dios nos trajo una persona para que termine aceptando a Cristo. Y se fue ahí aceptando a Cristo, ¿verdad? Se le bendijo, vino después otra persona sobre el final, que venía a ser para ser escuchada solamente. Porque no estamos ministrando la casa al gusto de nosotros, queremos ministrar al gusto del Señor, para que seamos justos. Entonces, no te conviertas en señor de tu pariente. Sé un colaborador de tu pariente para que puedas llegar a Cristo. No te conviertas en señor de ese vecino que anda en la macumba, en la brujería, o que tiene un mal vivir. No. Dios te ha puesto cerca de él para que puedas ser alguien que entienda que eso que está ahí es tan importante como tú. A veces hay un error en pensar que los que por la gracia del Señor ya estamos en el camino del Señor somos superiores a los demás, cuando lo ven y despreciativamente, no. Por eso el rey Saúl, claro, acuérdense que era el primer rey. Y estaba acostumbrado, porque había muchos reyes dando vuelta por allí ya. Israel era el primero, pero ya había reyes. Y seguramente estaba acostumbrado o había escuchado cómo reinaban los demás. No, si el rey de este reino hace de esta manera, el rey del otro se maneja así, pero él estaba reinando para el reino de Dios. Nosotros cuando empezamos a entrar al camino del Señor, nos hemos convertido en reyes y sacerdotes de algo que no es nuestro, es de Dios. Entonces, ¿el problema cuál es? Que justamente Dios había puesto una forma, un diseño para ser obedecido, y en ese momento el diseño lo estaba transmitiendo ¿quién? El profeta Samuel. Y el profeta Samuel le había dado un diseño a Saúl anteriormente a esta palabra, para que él la pueda aplicar de la forma como Dios le había mandado. ¿Cuál era la palabra? Era que vaya, que se meta contra los Amalek, que destruya todo lo que Amalek tenía, ¿verdad? Que no deje absolutamente nada, porque Dios había puesto juicio sobre Amalek. Esa fue la orden. Eso fue lo que había sucedido antes de esto. Y aún todavía, escuche bien, aún todavía,
antes de este encuentro en el capítulo 15, verso 22, aún en ese encuentro, ¿sabe qué había pasado? Él había sido ungido como rey, no como sacerdote. Pero él sabía que los sacerdotes ofrecían sacrificio a Jehová. Y se puso a hacer una función que Dios no lo había llamado. Un día agarró porque tuvo miedo, porque todavía no había venido el profeta, porque vio que los enemigos lo rodeaban, y dijo, bueno, vamos a ofrecer sacrificio. Y lo hizo. Eso es desobediencia. Si él hubiese obedecido, su vida hubiese sido distinta. Si él hubiese obedecido a la palabra, porque en ese momento eran palabras, hoy lo que Dios nos da aquí, a través del mensaje, a través de la impartición, es palabra. Ahora, ¿qué pasa? Esa palabra entra a nuestra vida por el oído, porque si oyeres, acuérdense, si oyeres lo que yo te digo y lo pones por práctica, entonces no serías insensato para construir tu casa sobre la arena. Entonces, lo que nosotros estamos recibiendo es la palabra, el consejo de parte de Dios para construir no sobre la arena, sino sobre la roca. Entonces podrá venir las lluvias, podrán venir los ríos, podrán venir los vientos, y la casa permanece firme. ¿Cuánto decir gloria a Dios? Dale fuertes palmas al Señor. Alábale a Él, porque Él está ministrando para que tu vida sea firme. Quizás hoy, al pueblo que está presente, a los que nos miran, hay ciertas áreas de nuestras vidas que están edificadas sobre la arena, y Dios dice, mira, te está viniendo una agüita, te viene un río, pero salí de la arena, edificá sobre la roca para que permanezcas. Eso es lo que pasa muchas veces, que nos debilitamos, nos apocamos espiritualmente, lo que sea, y hay mucha gente que justamente, que en este tiempo, que no está aquí presente, que no está en comunión con la iglesia o con el cuerpo de Cristo, no digo la iglesia por nombrar a esta, sino el cuerpo de Cristo en general, que está muy debilitada, que está muy apocada. Pero ¿sabe por qué? Porque escucharon, pero su libre albedrío los hizo tomar decisiones equivocadas. Entonces, sabiendo lo que tiene que hacer y tomando decisiones equivocadas, no espere que no vengan las consecuencias. Y a su nombre. Entonces Saúl había recibido órdenes específicas que hiera al pueblo de Amalek y que lo destruya, que destruya todo lo que tenía. Porque eso que era la voluntad de Dios, castigar a Amalek. Usted y yo no estamos, escuche bien, usted y yo no tenemos que analizar lo que Dios quiere hacer, tenemos que hacerlo. Amén, iglesia. Usted no tiene que calcular, y me conviene, no me conviene, no, Dios lo mandó. Le dijo, destruye a Amalek, hay juicio sobre Amalek. Le pasó a Jonás, cuando se puso a analizar si la orden que Dios le había dado era correcta, no era correcta, si después iba a ser misericordia, si no iba a ser misericordia con Nínive. ¿Y qué le pasó? Entró en el libre albedrío, escoge y toma una decisión equivocada, se fue rumbo a Tarsis, correcto, ¿no? Y allá en Tarsis, antes de llegar a Tarsis, tuvo que ni llegó el hombre, porque tuvo que ser tirado de la barca antes. O sea que Tarsis fue un sueño. Hay muchos que se encaminan en un sueño y nunca pueden llegar. Hay muchos que se encaminan en un sueño y nunca pueden llegar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no te va a hacer llegar donde te va a hacer problema, donde va a ser inconveniente, donde te va a hacer mal. No te goces y no te hagas dueño de los propios deseos de tu corazón, en el nombre de Jesús. Saúl hizo caso a media, porque fue y peleó contra Amalek. Dios le dijo, andá y destruílo. Sí, fue y peleó. Hizo caso a media. Mirá al que está a tu lado y vos decirle, ¿vos obedeces en todo o a medias?
Porque él salió para pelear, pero obedeció a medias. No hizo al pie de la letra, sino que él tuvo misericordia de Agag, que era el rey. Permitió también que el pueblo tomara lo mejor del ganado, animales, los más engordados. Eso está en los versículos 8 y 9 del capítulo 15. Y a Dios no le agradó esa desobediencia. No le agradó. Y también, bueno, se había auto-ungido como sacerdote. Yo que hay un auto-ungimiento, soy yo. Soy esto, soy lo otro, pa. Deja que diga la gente lo que sos. Deja que la gente diga, que dé testimonio. No te pongas a la venta. Hay muchos que hoy se ponen a la venta. No, porque el Señor me puso como pastor. A mí algunos me dicen José Luis, otros me dicen un apóstol, otros me dicen pastor, ¿verdad? Deja que Dios sea el que trabaje. Usted dirá, pero es correcto decirle pastor, y sí, porque es correcto honrar a lo que Dios ha puesto, pero en definitiva, ¿verdad? No seas vos que te pongas el cartel y a su nombre. Bueno, pero este hombre se puso cartel y actuó como sacerdote sin serlo. Eso está en 1 Samuel 13, 8 al 14. Desobedeciendo el mandato de Dios. Pero mire lo que dice la palabra. Después de todas estas cosas que pasó, viene Samuel. Claro, Samuel, escuche bien, no vino, creo que le había dicho 7 días, si no me equivoco. Dice, dentro de 7 días volveré. Y yo que sé, capaz que por ahí tardó un día más, 2. Hay veces que lo que vos esperás tarda más de la cuenta. Pero Dios le dijo a Habacuc, hacelo porque habla, porque aunque tardare se cumplirá. Aunque tardare, espéralo, públicalo. Dí conmigo, lo tengo que publicar, lo tengo que hablar, lo tengo que declarar. Ve y públicalo, le dijo en el capítulo de Habacuc. Y claro, había tardado un poquito más Samuel, pero vino. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en el holocausto y víctimas como en el que se obedezca a la palabra de Jehová. ¿A quién tenía que obedecer? ¿A quién? A la palabra. ¿Se complace Dios en todos los sacrificios o que se obedezca a la palabra de Jehová? Para edificar sobre la roca, si oyeres y lo hiciese como corresponde, entonces edificarías una casa sobre la roca. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, digo mío, ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Escuche, aquí está hablando de obediencia mejor que sacrificio y prestar atención más que la grosura de los... Yo quiero que entiendas esto. O es uno o es lo otro. O obedeces o estás ofreciendo sacrificio. ¿Sabe qué? A veces queremos reemplazar la obediencia con esfuerzos. Y es muy común eso, ¿eh? Te equivocaste. No, ahora voy a hacer las cosas bien y te esforzás por todo, pero seguís haciendo algo para demostrar esto soy, pero no te arrepentiste, porque la obediencia, la contrapartida de la obediencia es el reconocimiento y el pedir perdón. Ahora, ¿pedir perdón a qué? Acuérdense que dijimos,
Cuando yo obedezco me voy a poner en relación con Dios con fidelidad. ¿Y fidelidad qué era? Ponerme al servicio de Dios nuevamente. Y uno de los errores que tuvo, escuche bien, uno de los errores que tuvo Saúl fue que desobedece. Cuando él entiende que había pecado contra Jehová, reconoce el pecado, pero se interesó más en tener una buena imagen delante del pueblo que tener un arrepentimiento genuino. Porque a él lo que le interesaba era reconocer, pero quería entrar al pueblo porque había tenido temor del pueblo. Es decir, su reconocimiento estaba hecho por la imagen de lo que representaba y no por la relación con Dios. Cuando usted tiene un cambio de desobediencia y te quieres poner en obediencia, tienes que arreglar cuentas con quien has desobedecido, que es a Dios. Entonces, no por la imagen, sino por el hecho de que, de lo que eres para con Dios. Y esto es lamentablemente muy notable y se observa muchas veces dentro del ambiente de la iglesia, que vemos gente que tiene un reconocimiento de lo que hizo, pero en definitiva, es decir, lo que trata de mejorar es su imagen, pero nunca mejora la relación con Dios. Lo que te estoy diciendo es muy importante, iglesia. Lo que te estoy marcando, David, ¿por qué fue que fue tan perdonado con cosas peores? Porque él se interesó en el nombre de Jesús de arreglar su relación con Dios cuando vio que había transgredido y había desobedecido a lo que el libre albedrío lo hizo tomar cosas equivocadas. Dios no está diciendo que en tu libre albedrío no te puedas haber equivocado, pero sí Dios te está diciendo de que cuando recomponga la circunstancia no lo hagas por la imagen, sino que lo hagas por aquel que es el dueño tuyo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso escuche bien, por eso te estoy diciendo y te hice la semejanza de que Saúl nunca se había dado cuenta de que había sido llamado para reinar por algo que no representaba a un pueblo en sí, sino que representaba a Dios. Y quiso arreglar las cosas en el ámbito natural cuando tenía que arreglarlas en lo espiritual. Cuando alguien decide pasar de desobediencia a obediencia, es decir, el primer arreglo que tiene que hacer, amén, además de hacerlo con la gente, es con Dios. Porque cuando tú te arreglas con Dios, Dios hace que tu imagen cambie y el parecer de la gente cambie. Yo he visto maravillosos testimonios de gente que supo cambiar su mala vida y ponerse a bien y a cuentas con Dios como corresponde, y no tuvo que andar peleando con la gente para decirle, mira que cambié. ¿Sabe qué? Ese es el error de muchos. Decirle, tratar de publicar, ya cambié, ya soy distinto. Vos no tenés que hacerlo, vos tenés que arreglar cosas con Dios. Y cuando arregle las cosas con Dios, Dios se va a encargar de dar testimonio acerca de ti. Dale las fuertes palmas a Él. ¡Aleluya! Le alabo, le glorifico. ¡Aleluya! Santo eres tú, Señor. Ayer estaba escuchando la canción de Estanislao Marino. ¿Cuántos recuerdan a Estanislao Marino? No sé si canta o llora el hombre, ¿vio? Pero bueno, más o menos, ¿vio? El estilo que tenía él, o que tiene, no sé si vive todavía. El estilo que él que tenía para cantar en aquel tiempo era medio llanto. Dice, ¿cómo puedes estar ahí si no arreglas cuentas con tu hermano? Dice. ¡Bah! ¿Sabe que es un obstáculo para peticionar? Cuando yo te estoy hablando de obediencia, te estoy hablando de una aceptación de la voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso la obediencia va relacionado con la fidelidad, y la fidelidad va relacionado con Dios, porque es servir a Dios. Entonces, cuando yo estoy viendo que la obediencia me es necesaria para que sea fiel para con el servicio con Dios, amén, entonces voy a alinearme de tal manera, diciéndole, Señor, yo cuando digo soy fiel, estoy aceptando la voluntad de Dios para mi vida. Y la obediencia, como bien te dije desde el principio de esta charla, no es fácil porque la carne no quiere obedecer. La carne no quiere obedecer. La carne se inclina para las cosas de la carne. ¿Verdad, sí o no? Pero el espíritu sí. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne no.
¿Es correcto, sí o no? Escrito está. Y ahora usted fíjese, porque aquí te hablé de este hombre Samuel. Bueno, en definitiva, Saúl reconoce que pecó contra Dios por temor al pueblo. Eso está en el versículo 24, ¿verdad? Y por querer agradar a la gente menospreció el mandato de Dios. Fijémonos ahí, el 23, a ver cómo sigue, Maxi, por favor. Acá le está diciendo, no hagas esfuerzo para poder estar conquistando lo que tenés que hacer con obediencia. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Despierto a lo que viene en cada día, despierto con mis ojos bien abiertos, yo sueño con sorpresas en mi vida y siento que tu voz lleva canción a mi ser. Yo vivo en la esperanza de que vienes a verme, sabiendo que la vida no duerme. El tiempo pasa pero sé que no acaba. Junto contigo yo me siento feliz. Yo sueño con despertar la mañana y decirle cuánto me ama para que el sol me ilumine. Bendiciones para todos en esta nueva mañana. Audiencia de Cadena Vida Uruguay, los bendecimos nuevamente junto a ustedes, ya casi finalizando el mes de abril, levantando nuestras manos a los cielos, agradeciendo a aquel que nos dio vida y vida en abundancia. Por eso estamos en esta mañana agradeciendo a nuestro Dios, porque hemos recibido respuestas, hemos recibido victorias, hemos recibido esa restauración y muchos han recibido esa sanidad. Por eso hoy estamos agradecidos a nuestro Dios en este nuevo día. Por eso comenzamos dándole las líneas telefónicas 2-406-8998 y 094-4711-00. Los bendecimos y así comenzamos alabando a nuestro Dios. Yo canto con el cantar de los ángeles que gritan tu nombre y así quiero continuar. Yo sueño con despertar la mañana. Nos unimos, audiencia, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Señor amado, un día más, Padre de la gloria, en tu presencia, Señor. Padre Celestial, mira esos corazones que están esperando tu palabra en esta nueva mañana, Señor. Mi Señor, esa porción, la palabra que es eficaz, que es viva, Padre de la gloria, Padre Celestial,
estarás orando, Señor, aleluya, colocándolo eficaz, Padre de la gloria. Ah, mi Señor, mi Salvador, te amamos, Señor, palabra crisolada, palabra que es espíritu, Señor, se moverá a favor de tantos corazones, Padre. Ah, mi Rey, mi Señor, comienza tu presencia, Señor, a tocar cada vida, Señor, que está sedienta de ti, que están sedientos de ti, Ramasima, mamá, en esa mañana, Padre, los que esperan en ti, Señor, recibirán victoria, Ramasima, mamá. Ah, mi Señor, ellos se humillan en tu presencia, Señor, y tú los enalteces, mi Señor. Ah, Padre Santo, declaramos cielos abiertos, Señor. Ah, así, Manamay, Padre, tornando en bendición, Señor, cada circunstancia, Padre. Ah, mi Señor, mi Salvador, visitando, Señor, nuestra nación, visitando los hospitales, cárceles, residenciales, Señor, sé que mostrarás una vez más tu mano poderosa sobre toda nuestra nación, Señor. Está la nube de gloria, Padre, y naciones por las cuales está llegando la palabra, Padre. La nube de gloria inundará, Señor, a toda la audiencia de Cadena Vida Uruguay. Levanta las manos y te recibo de ti, Señor, recibo fortaleza, mi Rey, recibo renuevo, recibo, Señor, ese renuevo, Padre, recibo la victoria, Padre, en este nuevo día, agradecidos a ti, Señor, en este mes de abril, Padre, levanta las manos y dale gracias, te doy gracias, Ramasima, mamá, gracias, Señor, gracias, mi Rey, porque recibo en nuestro día, este día, recibo la bendición y agradecido, Señor, porque me ha fortalecido, mis manos han recibido, Señor, todas mis peticiones, Señor, han recibido la victoria, Padre. Por eso te doy gracias, día el Señor, te doy gracias, por la macata, nama, santa, nama. Ah, mi Rey, mi Salvador, ahora bendice, Señor, aleluya, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Alabemos a nuestro Dios. Aunque mi cuerpo se desgaste y se enferme, aunque mi mente por presiones se bloquee, mi espíritu se renueva día a día, y como el águila en mis alturas volaré. Aunque a mi familia la ataquen los conflictos y a mis finanzas las quieran menguar, yo lo resisto y lo venzo con el Espíritu de Dios, y como el águila en mis alturas volaré. El Espíritu Santo a mí me da poder, el Espíritu Santo no me hace temer, el Espíritu Santo me hace fuerte y feliz, como el águila en mis alturas volaré. El Espíritu Santo a mí me da poder, el Espíritu Santo
sé fuerte y feliz. Y como el águila en mis alturas volaré. La palabra de Dios dice en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escucharemos las reflexiones del pueblo en el ministerio apostólico profético Jesús es mi Salvador, es mi Salvador. Pastora, buen día, ¿cómo anda? Espero que ande bien. Sé que en estos momentos está en la radio. No, mire, era para decirle que siempre agradecidos con Dios porque Santiago, el de los dos más grandes, el más chico, de la UTU, en la UTU de Atlántida, de 3 becas que daban para la UTU, una le tocó a él. Y la verdad que eso es la mano de Dios, que estamos agradecidos con mi señora, que es una bendición, que aparte lo necesitaba yo, porque bueno, está unos problemas ahí que no hay cosa que Dios no arregle, pero para que usted sepa que estamos agradecidos siempre con el Señor y con sus bendiciones. Esto es una bendición más del Señor, que la verdad que a veces nosotros no lo entendemos, lo bueno que es el Señor con nosotros, que ve el esfuerzo que hace el muchacho y todo, ¿no? Porque de toda una UTU de 3, él salió elegido para que le den la beca. Eran 3 becas que daban a la UTU y una de esas se la dieron a él. La verdad que agradecidos con Dios y bueno, se lo quería compartir para que usted, si quiere, lo comparta el testimonio con sus hermanos ahí en la iglesia, que le comunique al pastor. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a Dios, ¿no? De Dios dice en esta mañana, Juan capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Audiencia, la palabra de Dios es acrisonada y la palabra nos ha traído a liberación en toda nuestra vida espiritual. Esa palabra que es eficaz entró un día en nuestro corazón y hoy podemos decir, soy libre, soy libre, soy libre, porque el Hijo me ha hecho libre. En Gálatas 5:13 dice, a libertad fuiste llamado, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Por eso, audiencia de Cadena Vida, hoy, aleluya, hemos dejado las cosas de la carne para pertenecer a las cosas del Espíritu. Era necesario nacer de nuevo para poder ver y percibir las maravillas de nuestro Dios, porque los que son de la carne, dice Romanos 8:4, por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, audiencia, hoy vamos a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo
capítulo 17, versículo 16. Y Dios está hablando que hemos sido transformados para mostrarle al mundo que hay un reino por el cual, aleluya, se mueve la verdad y la vida. Allí nosotros recibimos la renovación en el Espíritu y hoy damos la gloria y la honra al Padre que nos hizo esas nuevas criaturas. Y aquí en el libro de Hechos, aleluya, capítulo 17, versículo 16, Pablo estaba en Atenas, aleluya, y vamos a ver lo que nos habla la palabra de Dios en este día. Dice que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago. El Areópago era el salón de justicia, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y así comenzaba, aleluya, Pablo, amén, llevando el mensaje de la salvación a la audiencia. Recuerda que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. En Mateo 26:41 dice la palabra: velad y orad para que no entres en tentación, y el espíritu está presto, pero la carne es débil. Por eso aquí vemos a un hombre fortalecido en la presencia de Dios. Estaba siendo vituperado Pablo, pero él sabía que tenía que llevar el mensaje. Dice así la palabra: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas. Y es así la palabra, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque son linaje suyo, porque linaje suyo somos, porque linaje suyo somos, audiencia. Y este era el mensaje, aleluya, de Pablo en Atenas. Y así, audiencia, nuestras bocas tienen que hablar de este Cristo vivo, este Cristo que nos liberó, aleluya, y por el cual pudimos dar a entender. Entró entendimiento de la verdad, de velar y orar, porque muchos más tienen que ser salvos. Por eso decía: el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís, aleluya, vosotros, porque no sois de Dios. Pero el discurso de Pablo continuaba, aleluya, gloria, en Atenas. Él tenía que difundir el mensaje de aquel que un día había tocado su vida y había transformado su corazón. Él quería sacar las obras de la carne para que los frutos del Espíritu fuesen vistos allí en Atenas. Pero, aleluya,
aleluya, dice, podremos saber que es esta nueva enseñanza de que habla, pero sabemos también que fuimos transformados, mudados en un nuevo hombre para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó, aleluya, gloria, a la llevó de las tinieblas a la luz. Mas vosotros, dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos amó de las tinieblas a su luz admirable. Y era lo que estaba haciendo Pablo, mostrando que el Espíritu Santo estaba en su vida haciendo los deberes del reino, porque a libertad fuisteis llamados, audiencia de cadena vida. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Audiencia, entran las cosas del Espíritu. Marcos 7 dice la palabra, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Jamás. Reflexión, audiencia. Sé que el Espíritu Santo va a caer sobre toda la audiencia en esta mañana, y que este mensaje de Pablo es en tu boca pregonando que Dios es el mismo de hoy y por los siglos, hacer morir las cosas de la carne para tener vida en Cristo Jesús. Audiencia, muchos se edifican en la arena, pero es necesario, aleluya, gloria, que esa roca viva que es Cristo Jesús esté en nosotros, aleluya. Muchos habitan en la arena, pero sabemos, aleluya, que la arena destruye, que la arena, aleluya, no hace permanecer al hombre, que todo será, aleluya, destruido, pero la roca nos hace permanecer firmes. Vendrán viento, vendrán lluvia, pero los que habitan en la roca permanecerán para siempre. Por eso, audiencia, los más del Santo Espíritu de Dios es lo que necesitamos. Los ruas del Espíritu vendrán del norte, del sur, del este y del oeste para traerte ese refrigerio, Ramasimamamay, el nos va a levantar. Ya termina el mes de abril, Ramasamamamay, pero el mes de mayo será tremendo lo que hará el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comenzará a enviar mensajes por hombres que buscan su presencia. Velad y orar, y eso recibirán los mensajes para pregonar en distintos lugares, que es necesario que el Espíritu Santo repose en los hogares, en las familias y en nuestras propias vidas, que esa doble porción esté en nosotros para tener la valentía, aleluya, de Pablo en Atenas. Por eso la Masamamay, cierra los ojos, Ramakata, la Masamamay, porque se mueve el Espíritu de Dios. Él nos inunda en esta mañana. Mi Padre, mi Señor, mi Salvador. Ahora, Señor, necesitamos cada día de tu Espíritu, Señor. Lo necesitamos, Señor, aleluya. Mi Dios, mi Salvador. Queremos que tú controles nuestras acciones, Señor. Queremos sentir cada día tu presencia para ser como Pablo, Padre de la gloria, pregonar el mensaje, Ramasamanamay, para que los que están, aleluya, en la muerte reciban vida, Padre. Señor amado, mi Rey, mi Salvador, mi Señor, de muerte a vida, pasarán muchos, Padre de la gloria. Mi Señor, mi Salvador, mi Padre, mi
Señor amado, ahora muchos pasarán a ser tu pueblo, Padre de la gloria, pasarán a ser tus hijos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre celestial, te amamos y te bendecimos, y que esta doble porción del Espíritu Santo esté sobre toda la audiencia de Cadena Vida Uruguay, ungiendo la boca de tus hijos, Padre de la gloria, levantando con poder y gloria, dando vigor, Señor amado, aleluya, llenando esa fortaleza que viene de tu presencia, para levantar a los caídos, para cuando donde hay muerte, ese vida, Padre de la gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, recibe esas peticiones, recíbelas, y sé, Señor amado, Padre celestial, que ya hay victoria en esas peticiones, en el nombre de Jesús de Nazaret, amén y amén. Los bendecimos, audiencia. Shalom, shalom. Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.